Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. ¿Cuál cruz? ¿La de la tía que me dejó, que ahora traigo colgada yo? No, no, no. Esa cruz no. La cruz de Jesús. Esa es la cruz. Y si alguien viene y le dice, te vendo una astilla de la madera de la cruz de Jesús original. Digo, no, hombre, ni le hagas caso. Es puro cuento. Dios no permite esas cosas. Lo que necesitamos nosotros es gloriarnos en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? En lo que hizo Jesús por nosotros al morir. La pregunta es, ¿en qué te glorías tú? ¿Verdad? En el mundo la gente se gloria en muchas cosas, en lo que platica. De lo que platica es de lo que la gente se gloria, ¿verdad? Muchas veces hay personas que siempre hablan de algo que hicieron o alguien que conoce o a mí no me digas David, dime el ingeniero David, ¿verdad? Y si no le dices ingeniero se ofende, ¿verdad? O el doctor Yared, ya se va a casar Yared, pero bueno, es un chisme. Y también hay otros hay personas que se hacen llamar por su título o que se exaltan por cosas, ¿no? A mí, yo conozco a tal persona, ¿verdad? Yo conozco a gente importante y se toman fotos. Una vez, un hermano, no quiero decir quién es, este, que se encontró a este Koalo Zamorano y a Marcos Witt en el aeropuerto. Y luego, pues no conocía a Koalo Zamorano. Y les dice, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Sí, pues nomás conocía a Marcos Witt. Y entonces le dice a Koalo, ¿me la toma? Y se pone ahí. Y no, pues no voy a decir el nombre de Carlos, porque no soy así. Pero de León. ¿Verdad? El apellido nada más, el nombre no. Entonces le dice Manuel, oye, ¿por qué hiciste eso, hombre? Si te hubieras tomado también con el otro. Dice, no, pues lo que pasa es que no lo conocí. Le digo, no le digas nada porque yo tampoco lo conozco. Me hubiera pasado lo mismo. Pero bueno, hay gente que presume de eso, ¿no? O sea, Carlos no presume de eso, pero sí hay gente que presume, no, yo conozco a tal persona y con eso ya, eso es como Susano, hay otros que dicen como Susano, yo soy de España, ¿verdad? Y creo que es una calle que había ahí por San Luis Potosí. Pero bueno, cada quien, unos presumen los catrachos. Yo soy de Honduras, ¿verdad? Ahora no vinieron los catrachos, el domingo van a venir más. Algunos sí vino Alejandra, pero tenemos más catrachos, anímense. Presumen de varias cosas que tienen que ver con ellos. Unos hasta del mal testimonio. No, yo mataba gente, yo era tremendo y parece que presumen de lo que eran malos, ¿verdad? Qué triste. Pero bueno, la pregunta es de qué debemos gloriarnos como cristianos. ¿Qué es lo correcto? Que nosotros como cristianos, ¿de qué debemos presumir? Y la respuesta está en Gálatas 6. Te invito a leerla junto conmigo. Si me gusta, nos ponemos de pie para orar después al Señor. ¿Sí? Y dice Gálatas 6:14. Fíjate lo que dice. Dice, ¿ya lo tiene? Dice, pero lejos esté de mí, o sea, que nunca suceda el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por eso, por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Qué quiere decir? El mundo ya está muerto para mí. Y yo ya estoy muerto para el mundo. Qué bonito, ¿no? Que Pablo diga eso. Y que nosotros también podamos decir, lejos esté de nosotros como cristianos, que, nos, que se nos suba porque yo soy algo, o porque yo conozco a alguien, o porque yo puedo hacer cosas. No, que se nos suba que nosotros tenemos un rey, tenemos un Señor, se llama Jesucristo. Y gloriarnos de cosas triviales, pues qué triste, ¿no? Gloriarnos de cosas del mundo. Ni siquiera puedo gloriarme de qué bueno soy o qué bien religioso que soy. Eso está mal también. Pero gloriarme de Cristo, eso es lo único que deberíamos hacer. Y que el mundo dice, ya no me importa, me es crucificado y yo también, para el mundo yo ya estoy muerto. Yo vivo para Dios nada más. ¿Qué les parece?
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta plática del día de hoy nos ayude, Señor, a entender tu muerte. Un día como hoy, tú moriste, Señor, hace años. Y tú, Señor, resucitaste un domingo también. Y por eso, Señor, te damos gloria en esta semana y toda nuestra vida. Y por eso nos gloriamos y te presumimos a ti, Jesucristo, como dice la definición de alabanza, presumir a mi Dios. Debo de gloriarme en tu obra, Señor Jesús, en la cruz. Ayúdanos, Padre, a entender un poquito más de esto, para siempre platicar agradecidos, Señor, de lo que hiciste en la cruz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, háblanos hoy y todos decimos, puedes tomar asiento. Una cosa interesante para empezar a dar gracias a Dios es que Jesús, fíjate bien, Jesús fue a la cruz. Hoy voy a hablar de 4 puntitos. El primero es, Jesús es Dios y no tenía que morir. Jesús es Dios y no tenía ni por qué morir, ni tenía la necesidad de morir. ¿Por qué? Porque Jesús ya era Dios. ¿De dónde saco que Jesús es Dios? Y debemos dar gracias por la cruz, así se llama el tema de hoy, ¿no? ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? Porque Él nos vio a nosotros. Nosotros sí necesitábamos morir en la cruz, pero aunque muramos en la cruz, con todo, nada nos podía lavar los pecados. Vivos o muertos, estábamos condenados a estar una eternidad sin Dios. Y eso no tenía solución para nosotros. El terrible tormento que pasó Jesús en la cruz, si lo pasamos nosotros, de nada iba a servir, porque se necesitaba un Cordero Santo, perfecto y sin mancha, que en esta semana hemos estado viendo en las casas, en las CFCs, en las reuniones en los hogares, y hemos visto este tema. Entonces, ¿de dónde saco que Jesús es Dios? Desde la primera página de la Biblia dice Génesis 1:26, fíjate bien cómo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le dice? ¿Con quién está hablando Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El plural, ¿qué quiere decir plural? Cuando no es uno, son varios, ¿verdad? El plural del verbo hacer, hagamos, habla de que no estaba solo, ¿no? Y luego dice a nuestra imagen, ¿no? Entonces podemos ver que Dios no estaba solo, pero ¿a quién le habla? Cuando dice hagamos del verbo hacer, es un verbo que significa crear, de donde no había nada, no significa crear como alguien que dice, pues yo hice este cuadro, ¿verdad? Yo lo pinté. No, pero tú tenías pintura, pinceles, un lienzo, y ahí pintaste, ¿verdad? Sobre cosas que ya estaban. El crear de Dios es un crear en especial en hebreo, que habla del verbo bara, y que se hace, de la nada saca algo, ¿no? Ese crear de Dios es solamente de Dios. Entonces, hagamos en plural significa que estaban ahí otras personas que también eran parte del Creador. Entonces, no eran ángeles, no eran seres vivientes, no era... El verbo hagamos habla de el plural y aparte del crear. Y luego dice a nuestra imagen. O sea, quiere decir que los incluidos no solamente eran creadores, los incluidos en hagamos, no solamente eran creadores, pero al decir a nuestra imagen, también eran iguales. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Con quién habla? Con Dios. ¿Y quién es Dios con Dios si creemos en un solo Dios? Porque ahí estaban el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿De dónde saco yo esas cosas? No fumé nada, hermanos, se los prometo. Es doctrina de la palabra de Dios. Y Juan 1, en el versículo 1, nos confirma lo que estamos hablando y nos dice que en el principio, ¿en cuál principio? En el principio de la creación, en el principio de nosotros. En ese principio, no en el principio de los ángeles, no en el principio de cosas que Dios hacía. Está hablando Juan del principio de la humanidad, ¿no? En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús.
es la palabra hecha acción. El verbo matemáticamente, no, gramaticalmente, ¿verdad? ¿Te acuerdas de tercer año? Es la acción de la palabra ejecutada, ¿no? Verbo es la palabra en acción. Jesucristo es la palabra en acción. En inglés dice, in the beginning was the word, right? All right. Qué bueno que dice yes, porque yo no sé de qué hablo. Pero habla de palabra nada más, pero no cualquier palabra. Por eso aquí me gusta más en español. Porque dice el verbo, la palabra ejecutada. Y dice, en el principio el verbo estaba con Dios, estaba en el hagamos, y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí está el hagamos, ¿no? Ese es el respaldo del Nuevo Testamento bíblico de lo que hablamos en el primer versículo o capítulo, perdón, de Génesis. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces primero explica que desde la creación estaba Dios con Él y luego dice, más adelante Juan sigue platicando y dice cómo el mismo verbo, el mismo Jesús, el mismo Dios vino por mí y se hizo carne y eso permitió, el que se hiciera carne, permitió que muriera en la cruz. Dice Juan 1:14 en la NTV, leo, entonces la palabra se hizo hombre, se hizo carne, dice Reina Valera, y vino a vivir entre nosotros, hablando Juan que estuvo con él. Estaba lleno de fidelidad, de amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Está hablando que el Hijo era Dios, pero que estaba con la gloria de Dios también y que así vivió. Que nació siendo Dios como tú y como yo. Y su cuerpo creció en estatura pasando a través del proceso ordinario de infancia hasta la edad adulta y estuvo sujeto a todo lo que afecta a un cuerpo humano. Estuvo sujeto al cansancio, al dolor, al placer, al hambre, a la sed, al sufrimiento y sujeto hasta la muerte. Podía ser visto, podía ser sentido, podía ser tocado por las personas porque estaba encarnado, estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío. También el tuyo se cansa, tiene sed, ahorita le dio frío en la tarde, pero ya te sacaste la chamarra que habías guardado. Y así era Jesús también, tenía un cuerpo. Y dice el versículo 10 de Juan 1, estamos todavía en Juan 1, dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Y el 11 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y el 12, que es una bendición para ti, para mí, dice, pero a todos los que creyeron en Él, ¿cuántos creen en Él? Si no crees en Él, ahorita lo arreglamos, levanta tu mano y ahí va a ir el anciano Edwin o el anciano Susano, que siempre están aquí temprano para ver qué se ofrece, y ahí están atrás para llegar, porque ellos saben que ya cambió el horario, ¿verdad? Gloria a Dios. Y que si dejan su trabajo temprano, el Señor como quiera le va a dar más mañana y más bien pagado. Todo eso saben ellos. Bueno, entonces dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por eso tienes derecho de llegar a ser hijo de Dios, porque creíste en Él y le recibiste. Eso es lo más importante, eso es lo que debemos nosotros hacer. Por eso debemos de apreciar su sacrificio en esa cruz. Cuando hizo ese sacrificio en la cruz un jueves y no un viernes, como dice la iglesia tradicional. Me dijeron que así se dice para no ofender a nadie, ¿verdad? Así los católicos se quedan. Ok, bueno, la iglesia tradicional, quién sabe cuál será. Así dicen ellos, pero pues le fallaron en algo. Que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba. Entonces, no sé si Isabel o Chuna tendrán una foto por ahí, les llegó, ¿no? A ver si la pueden poner ahorita. Ándale, no, están bien hachas estas, ahí está. Entonces Jesús cenó el miércoles, la última cena, lo arrestaron en la noche del miércoles, todo el jueves estuvo en un juicio
El jueves en la tarde, como a las 3 de la tarde murió, ¿verdad? Estuvo crucificado desde mediodía hasta las 3 de la tarde. Y entonces el jueves en la noche, es un día como hoy. Hoy el jueves coincide con el jueves de la Pascua judía. Entonces hoy, cada 4 años como que se desfasa un poquito, porque el calendario que tenemos nosotros es diferente al de los judíos, pero hoy sí coincidió. Entonces este jueves es el día que murió Jesús. Y no es el día que cenó el miércoles. Y así estuvo un día, el jueves, parte del día, una noche, el segundo día el viernes, el tercer día el sábado, y eso coincide tanto en el calendario judío, que es el azulito que vemos abajo, en la línea de tiempo de abajo, y en el amarillo, que es el de nosotros, que empieza a las 12, a la mitad de la noche del día judío. Si ya lo confundí, tómele un screenshot y después lo ve, y cuando esté ya más confundido, entonces viene conmigo. Pero bueno, vamos a seguir adelante con la predicación. Pero así fue, para que no te chamaquen por ahí y te digan que no, que el Viernes Santo y que no sé qué. Pero bueno, pero debemos apreciar esa muerte en la cruz, porque fue la muerte lo que Jesús dice que tenemos que celebrar. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, no decimos, es el pan y la sangre de la resurrección, sino de la crucifixión. ¿Te acuerdas que Jesús decía, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera? Porque si el grano de trigo, si tú tienes una semillita ahí guardada en un frasco, y si no se moja ni se pudre, puede estar años ahí la semillita. Y decía el Señor Jesús, el grano de trigo puede estar ahí, pero solamente cuando cae a tierra y muere, empieza el ciclo de esa, no se pudre, pero germina, ¿verdad? Pero si se rompe, de alguna manera muere esa semilla, pero viene y puede dar un árbol con muchos frutos y cada fruto da muchas semillas, ¿verdad? Por eso aquel dicho que dicen, cualquier tonto puede contar las manzanas en una canasta, pero no cualquiera puede ver el bosque que hay ahí. ¿Verdad? Quiere decir que hay visión, ¿no? Entonces, el Señor tenía visión. Y entonces dijo, yo como trigo voy a morir para llevar mucho fruto. Y hoy tú eres parte de esas semillas. Esa primera semilla que murió, ahora eres tú parte de esa semilla. Tenemos que agradecer a Jesús ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Y por eso Pablo dice, gloríate, si te vas a gloriar en algo, gloríate en la cruz. Pero no en cualquier cruz. Tenemos varias cruces aquí. Había también un hermano que se llamaba Cruz, ¿verdad? Pero no nos gloriamos en eso. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Quiere decir en lo que hizo Jesús. Es en ese evento que hizo Jesús al ir y morir porque sirvió para darnos vida. Eso en Hechos 4:12 decían los apóstoles predicando porque no les creían y le estaban predicando a las personas que habían matado a Jesús. Y dice, les tengo una noticia, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado otro nombre, Hechos 4:12. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y dice el 11, no sé si tengas el 11, si no te lo leo. Dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Entonces, qué triste que ellos habían rechazado a Jesús, pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, todavía ni terminaban de crucificarlo, ya estaba diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ellos no sabían por qué crucificaban a Jesús. Los soldados romanos estaban siguiendo una orden. Los judíos tampoco sabían, estaban cegados por el diablo. Y aunque tú digas que ellos lo crucificaron, para mí lo mejor es decir, Señor, tú moriste por mí. Casi decir, yo te crucifiqué, Señor, perdóname. Perdóname, pero gracias por hacerlo por amor, porque ahora yo puedo amarte.
Gracias por quitarme el pecado, porque ahora yo puedo estar contigo. Y por eso tenemos que dar tantas gracias a Jesús. ¿Sabes? Él era Dios, no tenía por qué morir, pero vino voluntariamente, dejando su trono, porque como es Dios, estaba en un trono muy cómodo, muy elegante, donde tiene todo. Es majestuoso el trono de Dios. Los profetas, cuando han podido ver el trono de Dios, se impresionan tanto que dicen, ya me morí, porque mi santidad, o sea, su santidad no se compara con la mía y no puedo yo vivir y ya el Señor hace su obra, ¿no? Pero Dios, de ahí, de ese trono majestuoso, se encarnó, se volvió un hombre como tú y como yo, una persona, y como humano no tenía más capacidades que tú. Se despojó, dice, a sí mismo de su trono, de su poder, de sus capacidades. Y de hecho su memoria de alguna manera fue borrada. Y aunque Él era Él, como tu alma eres tú, tu cuerpo no eres tú. Tú eres tu alma, el yo. Ese que tú dices que eres. También Jesús era el mismo Dios. Pero Él se había despojado de su inteligencia, de su poder, de todo lo que es. Y vino y nació como hombre. Yo me imagino que era súper inteligente, un niño de esos que son prodigios. ¿Por qué? Pues porque él tenía la capacidad de volver a ser, pero no tenía una capacidad divina, o sea, de Dios. Él se hizo hombre y eso lo hizo para poder morir en la cruz. Un Dios no puede morir, pero un hombre sí puede morir. Y su poder para venir de la eternidad a morir por ti y por mí, y esa acción de dejar esa comodidad. A veces tú no, como decía el hermano, pedimos lluvia y cuando hay lluvia ya no queremos venir. Pero así pasa. Porque nos gusta estar cómodos. Imagínate el Señor. Decía, mi papá decía, es que cualquiera cambia de guarache a zapato. ¿Verdad? Pues es muy elegante. Pero lo difícil es de zapato a guarache. Ahí ya no le gusta a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te gusta ir a lo cómodo, pero no te gusta dejar la comodidad. Y Filipenses 2, 5 al 8 dice que el negarnos a nosotros es como así se negó Jesús y es algo que se te pide a ti y a mí. Dice Filipenses 2, 5, que haya en ti, haya en vosotros, en nosotros todos, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ya estoy leyendo el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando su forma de siervo y hecho semejante a los hombres, ya estando la semejanza de hombre, dice el 8, estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte. Entonces tenemos que dar gracias por la cruz, también por habernos librado de esa condenación. Número 2, estábamos condenados, nosotros estamos condenados cuando no conocemos a Cristo. Y Cristo nos libra de la condenación. Si alguien te dice, tú eres un cristiano intolerante, que siempre estás diciendo que nada más Jesús salva y el que no tenga Jesús nos vamos a ir al infierno. Tú le tienes que decir, no, sí cierto lo segundo, pero no por intolerante. O sea, yo no te estoy mandando al infierno ni te estoy condenando, tú ya estás condenado. Yo te estoy dando una buena noticia, puedes salvarte y Dios te puede salvar. Entonces, gracias por la cruz de Jesús, por librarnos de la condenación. Él murió para salvarnos de la condenación eterna, dice 2 Tesalonicenses 1:6, que en su justicia Cristo les dará su merecido a quienes lo persiguen y a quienes nos persiguen a nosotros. Pero dice el 7, y Dios brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas, dice el 8, de fuego, y traerá juicio sobre los que no le conocen y sobre los que no conocen a Dios y sobre los que niegan el obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados por siempre del Señor y de su glorioso poder. Eso es lo más terrible.
No condenamos a nadie los cristianos. La gente tiene esa idea y por eso a veces no nos quiere. Por eso el simple hecho de llevar en el mall una camisa que dice Jesús salva, le ofende a muchos. ¿Por qué? No porque le estemos condenando, porque se sienten condenados por la verdad de que solo Jesús salva. Y si ellos te dicen, no creo en Jesús, tú dile, pues no creo que sea salvo. Yo respeto tu creencia, tú respetas la mía, ¿verdad? Pero pues no hay más. Yo no le puedo decir, como no crees, no hay problema, Dios va a hacer una excepción contigo, pues no sabías, ¿no? Desde el momento en que rechazas la buena noticia, ese es el pecado. ¿Qué te manda al infierno? El ser malo, el ser adúltero, el mentir, el robar, el matar. No, eso no te manda al infierno. Te manda al infierno, a ti no, les manda al infierno a otras personas por no aceptar a Jesús. Así es de que ya no te andes esforzando por ser bueno y esfuérzate por ser como Jesús, por amar a Jesús. Y cuando ames a Jesús vas a dejar los pecados, ¿verdad? Pero si estás esforzándote por ser bueno, cuando no lo logres te vas a frustrar y vas a empezar a criticar a los demás. Por eso hay muchos que dicen que los cristianos somos bien hipócritas, porque no somos perfectos. Claro que no. ¿Y somos cristianos? Claro que sí. ¿Y somos salvos? Seguro que sí. ¿Por qué? Por la cruz, no por ti. Pero entonces se necesita que tú también tomes tu cruz. Y eso lo vamos a ver en el punto número 4. Pero el 3 es gracias por la cruz de Jesús, porque aparte de condenarnos, aparte de venir sin tener que venir porque Él le da a Dios, número 3, por darnos vida eterna. Esa vida eterna no es para cuando me muera. Esa vida eterna es ASAP, para tan pronto como lo recibas. Ya está vigente la vida eterna, tú ya puedes vivir, ya puedes gozar, ya puedes venir a la iglesia, ya puedes estar, si estás cantando y alabando a Dios y no puedes sentir gozo ni puedes sentir nada, a lo mejor necesitas reaceptar a Cristo, no lo aceptaste bien. Si quieres te bautizo otra vez, a lo mejor la primera vez nomás te remojaste, ¿verdad? Se hacía calor como quiera. Una vez bauticé a un hermano a 5 grados, su mecha. Y yo estaba, me dice, pastor, usted es bien valiente. Le digo, ¿por qué? Pues yo estaba viendo, dije, si se sale el pastor, yo también me salgo. Le digo, no, yo también te estaba viendo a ti, pues yo me bauticé hace mucho. Pero bueno, se fue bautizado, gracias a Dios, viéndonos los dos. Pero bueno, pero gracias porque esa vida, ese gozo, esas cosas que hacemos, que parecemos locos para el mundo, pero lo hacemos para Dios. Ese gozo que tenemos cuando no importa que esté cayéndose, ardiendo todo alrededor y saliendo mal las cosas, nosotros sabemos que en Cristo estamos bien, que en Cristo estamos seguros. Porque si tú eres de los que cuando está la cosa fea te pones también feo tú y te pones a neciar, entonces a lo mejor también te rebautizo otra vez. Te vamos a bautizar ahora sí de verdad. Conviértete al Señor, hombre. Tú crees que eres cristiano y a lo mejor no eres. Gracias, porque la vida eterna ya empezó. El gozo debió empezar. ¿Te acuerdas de ese canto que decía, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles? ¿Te acuerdas? No se acuerdan, ¿verdad? No, hombre, eso era de cuando mi suegra estaba chiquita. Yo le digo eso a la suegra y se emociona. Vamos a cantar Yo me gozo lunes. Así decía, porque ni modo de decir no tenía nombre el canto. Entonces tenía que decir toda la semana. Pero bueno, es una bendición que ya puedas gozarte, que ya puedas vivir la vida eterna. Dice, Dios amó, Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe en la Reina Valera, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice la NTV, pues Dios amó tanto al mundo, tanto, que que dio a su único hijo para que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice el 17, Dios no envió al mundo, al hijo, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Esos son chismes que andan por ahí. El mundo ya estaba condenado, dice, sino para salvarlo por medio de él. Dice el 18, no hay condenación para todo aquel que cree en él. A ver, lo leemos otra vez. No hay condenación para todo aquel que es bueno. ¿Así dice? ¿No?
No hay condenación para todo aquel que no es tan malo. Dice, no hay condenación para todo aquel que es más o menos un poquito malo. ¿No? No. ¿No hay condenación para quién? Para el que cree en Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él. Pero todo aquel que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Ese es el problema. Esta condenación 19 se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. En lo oscuro no se ven. Todos los que hacen mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántos ven a un policía en la calle y se van corriendo? Aquí nadie, ¿verdad que no? No, pues te va a perseguir y te va a preguntar lo que no te tiene que preguntar. Pero tranquilo. Un cuate se metió aquí a robar una vez y iba caminando. Y yo dije, mira, ni corre. Lo vi. Y ahí iba caminando. Bien inteligente. Si corre, ya saben quién es. Y luego ya cuando no lo veía, se quitó la camisa y traía una camiseta blanca abajo. Y no, pues se fue caminando el pasadero de policías. Ya les había hablado a la policía. Y no lo pescaban. ¿Por qué? Pues porque se cambió. Yo les dije al policía, era un hombre con una camiseta negra, así como la que dice Juanes. Entonces, iba caminando muy feliz con su camisa blanca. Entonces, no lo pescaban. Pero Johnny, que él sí habla inglés, se fue al YMCA que está enfrente de un gimnasio. Y ahí le dijeron, pues vimos a uno muy nervioso que andaba caminando, se quitó la camisa que traía y se fue en camiseta blanca. Y entonces Johnny ya le dijo al policía. Como el policía me hablaba a mí, yo le decía, ¿qué? Entonces, ¿what? Entonces ya Johnny le explicó, ¿no? Ya lo agarraron de volada. ¿No? Gloria a Dios por los policías americanos, ¿verdad? Igualitos que los de allá de nosotros. Muy bien, pero así son. ¿Por qué? Porque el que anda bien no tiene por qué correr. Y hay unos que no corren y parece que andan bien, pero andan mal. ¿Qué es lo malo? El aceptar a Cristo, no aceptar a Cristo. Eso es lo que te va a ayudar. No el ser bueno o el andar bien o mal. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber que nosotros, el Señor nos libró de eso. Y como último punto, gracias por la cruz de Jesús, por reconciliarnos con Jesús. Ahora podemos tener entrada con el Señor. Y no solamente por reconciliarnos, porque todavía no nos morimos, ¿verdad que no? Ya estamos con Jesús, pero no estamos físicamente con Él. Decía Pablo, no sé qué hacer si morirme, lo cual me sería pues más chido, ¿verdad? Es la versión David habla hoy. Sería chidísimo, ¿no? Que yo esté con el Señor ya y no estar aquí aguantando el calor, me duele un brazo y un codo y tenía muchas cosas. Pablo a lo mejor ya, no sé, tenía un aguijón, no sé qué clase de aguijón. Pero a veces somos bien chillones, ¿verdad? Nos duele tantito algo, ay Señor, llévame. Pues decía Pablo, mejor me es morirme y ya estar con el Señor, feliz, pero pues mientras tengo que estar aquí, ¿para qué? Para predicarle a ustedes, decía Pablo, para servir a Dios. Le doy gracias a Dios por la cruz, por ustedes, porque ahora tengo un sentido de vida mucho más importante que el que tenía antes de conocer a Cristo. Pues ¿para qué? ¿Para qué vivo nomás? Para vivir mientras me muero. Se muere el perro y se acabó la rabia, dicen. Pero ahora tienes un sentido más. La cruz me dio a todos ustedes. Porque si yo no hubiera conocido a Cristo, pues no conocería tal vez a ninguno de ustedes. Estudié en la misma escuela que mi esposa y en la misma secundaria. ¿Y sabes qué? No la conocía. Si la vi ni me acuerdo. Pero cuando estaba en la iglesia, ahí me la llevó el Señor.
Ah, ¿verdad? Entonces, ninguno de ustedes tal vez conocería, pero como el Señor Jesús por medio de la cruz me salvó, ahora Él me dio a Edwin, me dio a Susano, y ellos me tienen que aguantar todo lo que digo. Pues ni modo, porque también yo le di a el Señor Jesús, le dio este regalo que soy yo, ¿verdad? Y me dio a todos ustedes, por eso están aquí. Y me da, es un privilegio para mí muy grande que no merezco. Y todos los días le doy gracias a Dios el privilegio que tengo de poder servirle a Dios. Y tenemos que hacer eso todos. Usted tiene el privilegio, dice, gracias por la cruz de Jesús, por el reconciliarnos con Dios y darnos el privilegio de participar en ese mismo trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un trabajo muy bonito y muy especial y que debes de estar haciendo. No me refiero al trabajo secular que todos los días vas y te pagan cada 15 días o cada semana, no sé. Me refiero al trabajo precioso que te dio Jesús de vivir ya con Él, tan agradecido por su cruz, por Él haber hecho en la cruz, que yo también me suba en mi cruz y que yo también pueda empezar a platicarle a otros y que yo pueda traer a alguien a la iglesia y que yo pueda compartir en mi trabajo o en mi casa o en mi familia, no sé, en mis amigos, compartir que hay un Dios muy precioso. No, pues es que mi familia no quiere nada con Cristo. Ah, bueno, pues ya tienes por quién orar. Ora por ellos, que el Señor te dé gracia en lo que menos te imaginas. Dios te va a dar una oportunidad y ellos van a decir, a lo mejor tengo un problema o tengo una situación o pasa esto, yo quisiera saber. Y ahí va a ser la oportunidad donde tú le vas a decir, yo sé quién te puede ayudar, el mismo que me ayuda a mí. Y me saca de eso y más, porque el Señor es más grande que eso. Así es de que no estés distraído. Siempre piensa en la cruz. Siempre piensa en Jesús. Dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. O sea, Jesús nos rescató y nos trajo con Él otra vez por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de hacer lo mismo con la gente. Dice, de reconciliar a la gente con Él. Ahora por eso estamos vivos. Por eso no nos hemos muerto. Si fuera como el jueguito aquel, 1, 2, 3 por mí ya, salvación por mis amigos o algo así, ¿te acuerdas que jugabas? Si fuera así, pues ya el que se vaya convirtiendo se va muriendo. Lo vamos guardando ahí en el cementerio, ¿verdad? Para que no esté, para que esté como Pablo, bien feliz, bien chido. Pero no, seguimos viviendo, entonces tenemos que vivir para Dios. Dice a reconciliar a la gente con Él, dice el 19, pues Dios, lo que estaba haciendo cuando Cristo murió en la cruz, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Y dice, así que somos embajadores de Cristo, ambassador. Eres diplomático ya. Dice, somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Deberías de estar diciéndole a la gente, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, vamos a la iglesia, levántate el domingo temprano, ven, dale gracias a Dios, invita a alguien si puedes para las 11, va a haber un drama y ya estás haciendo la obra de Dios. ¿Te fijas? Qué fácil. Entre semana, ¿qué haces? No, pues nada. Bueno, busca una casa. Pregúntale a la hermana Areli, que está levantando su mano allá en la fila de Amero atrás. Ella se sienta atrás, pues quisiera estar adelante, pero se sienta allá para ver qué se ofrece. Entonces, como que no le crea a aquel Susano. Pero bueno, que te diga, pregunta por las reuniones en casas. El jueves hay reunión aquí, el domingo, el viernes. Y si tú estás viéndome online, busca una iglesia que ame al Señor Jesús o comunícate con nosotros por inbox y Dios te va a ayudar. Nosotros te vamos a tratar de ayudar. Pero la obra de Cristo Jesús en la cruz es el evento central del cristianismo. Es lo que nos hace sentido a nosotros. Es lo que nos da la seguridad de que Cristo está con nosotros, de que nos dio vida a través de su muerte y creemos
que sin ella nada de lo que creemos serviría. Sin ella todas las cosas serían buenos consejos, un mensaje motivacional tal vez, ser mejores y ya, te mueres y se acabó. Pero no, es un mensaje poderoso y eterno, la vida con Dios. Eso es una vida real, una vida diferente, una vida que ya puede empezar en ti. Así es de que, ¿qué necesitamos? Que el Señor nos ayude a negarnos. Amén. Vamos a ponernos de pie y a orar. Y pues no sé si hay algún pianista en algún lado. A lo mejor en Google lo podemos pedir, porque nunca vino. Pero bueno, vamos a orar y de una vez que se vengan los de la alabanza, pues vamos a echarnos una cancioncita al final, porque estamos celebrando la muerte de Jesús, que somos los únicos que celebramos la muerte, ¿verdad? Qué raro, pero es que el Señor Jesús la hizo con tanto amor que tienes que hacer una fiesta. Tienes que hacer una fiesta. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos y agradecerte tanto, Señor, que agradecidos por la cruz que tomaste tú, Señor Jesús, podamos también tomar nosotros la nuestra. Ayúdanos a apreciar siempre, Señor, ese sacrificio, ese acto de amor tan grande, ese acto de misericordia, ese acto de voluntad, de empatía, Señor, con nuestros pecados y nuestro problema, para venir, Señor, a tener el evento de amor más grande de la historia, que moriste, Señor, por nosotros. Hoy celebramos esa muerte, porque un jueves como hoy, Señor, estabas recién puesto en la tumba, Señor. Y nosotros, Señor, estábamos siendo lavados con ese sacrificio precioso y esa sangre que derramaste, Señor. Gracias, Señor. Imagínate esa sangre a ti, lavándote de tus pecados. Dile gracias, Señor. Ayúdanos a nunca más creernos algo, creernos alguien, gloriarnos en cualquier cosa, presumir de otra cosa que no seas tú, que no sea tu cruz, que no sea lo que hiciste en la cruz, y que todo eso que hiciste signifique tanto por nosotros, que cada vez sea más precioso, que cada vez te veamos más, Señor, que nuestros ojos, Señor, puedan entender, Señor, abre nuestros ojos de la fe espirituales, Señor, que no deseemos otra cosa más que vivir para ti, trabajando para ti, hablándole a gente, Señor, que crea en ti, Señor, y pueda ver que puede tener vida eterna, que puede reconciliarse contigo, que siempre puede tener comunión contigo. Señor, ayúdanos a hacer esas herramientas, Señor, esos personas, Señor, que tú tomas en tus manos y que usas para tu gloria. Gracias por la cruz. Si nos hemos de gloriar en algo, Señor, vamos a decir, tenemos un Jesús tan grande, tan amoroso, tan precioso, perdonador y el más poderoso. Y esa es la gloria mía, mi Jesús. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a la gente de la iglesia. Bendice, Señor. Consuela, Señor, a los que están en tristeza, Padre. Dales fortaleza, Señor, a los que están débiles. Ayúdale, Padre, a los que no tienen trabajo. Dale, Señor, de lo mejor del trigo, de la leche y de la miel, para que te reconozcan, Señor, y puedan enfocarse en vivir para ti. Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, por mis hermanos que están lejos, que no pudieron venir, los que están aquí, Señor, los que están viendo, Señor, que tú los bendigas tan grandemente, Señor, que puedan reconocerte como tu Señor y Salvador, como su Señor y Salvador, y que puedas tú hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y celebramos tu cruz, celebramos tu muerte, agradecidos por ella y la vida que nos has dado por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios.